La logoterapia nos dice que solo por estar vivos, en algún momento vamos a sufrir, en algún momento sentiremos culpa y en algún momento vamos a morir. Yo soy Isabel Zubiría, tanatóloga, psicopedagoga y psicoterapeuta, y hoy te voy a hablar de un tema tabú, la tríada trágica de la vida. Así comienza Tabú, una charla entre amigas abordando temas que tradicionalmente se han considerado tabú o poco entendidos. Aquí ningún tema es tabú. Viktor Frankl, creador de la logoterapia, denominó a este concepto tríada trágica de la vida como el sinónimo de los acontecimientos negativos que se presentan en nuestra vida. Te explico. La logoterapia afirma que la vida está compuesta de momentos positivos y negativos. Los positivos pues son agradables y nos gustan, los negativos no tanto, pero son estos momentos negativos o de tribulación que incluso pueden implicar dolor o sufrimiento los que nos hacen valorar los positivos. La logoterapia nos dice que el sufrimiento puede llegar a nosotros a través de 3 vías. La primera, simplemente por estar vivo. La segunda, de manera provocada, ya sea por un error, una acción, una omisión o la negligencia de un tercero. Y la tercera, de manera elegida. ¿Cómo es esto? Que se te presenta el sufrimiento, ya sea por situación de vida o por alguna forma de las provocadas, y que tú elijas estancarte en él. La logoterapia nos dice que el sufrimiento es la oportunidad de encontrar el sentido a nuestra vida. ¿Qué es eso del sentido? Pues encontrarle el propósito, el para qué. Existen 3 conceptos de la logoterapia muy importantes para esto que te estoy hablando. El primero es la voluntad de sentido. Voluntad de sentido es el deseo que nos hace estar vivos cada día, que nos hace levantarnos para buscar un para qué. Eso que te motiva a despertar, eso es la voluntad de sentido. En definición sería el deseo de buscarle el propósito a cada uno de tus días y a las situaciones que se te van presentando. El siguiente concepto es el sentido en la vida. Esto es encontrarle el para qué a las situaciones que la vida te presenta, situaciones que no están en tu control. El tercer concepto es el sentido de vida. Este es encontrarle propósito y para qué a tu existencia y que te puedas dar cuenta que eres contribución para los demás. La logoterapia afirma que somos valiosos solo por existir, porque somos únicos e irrepetibles. Entonces, bueno, cuando el sufrimiento se presenta, lo que la logoterapia afirma es que es una gran oportunidad para encontrar el deseo de buscar la voluntad de sentido y con ello todo lo demás. Además nos dice que el dolor podemos evitarlo, pero el sufrimiento no, simplemente por estar vivos. Pero lo que sí podemos elegir es con qué actitud lo afrontamos. De tal forma que se vuelven una oportunidad de ser más resilientes, de tener logros personales y de reenfocarnos en dónde queremos estar, quiénes queremos ser. Viktor Frankl, creador de la logoterapia, también habló de la culpa. La culpa tiene una función prosocial. ¿Qué es esto? Bueno, nos permite mostrarnos ante la sociedad como personas responsables que se dan cuenta que han causado un daño o transgredido un límite y que toman conciencia de esto y reparan ese daño, ya sea con una acción o simplemente con una disculpa. Esta es la función de la culpa. La culpa, por lo tanto, te permite hacerte consciente de tus acciones. Pero ¿qué pasa si esa culpa deja de ser sana, deja de tener esta función prosocial y se vuelve una culpa a la cual la logoterapia denomina neurótica? Esta culpa neurótica es aprendida, es una culpa que tortura y ocurre cuando no tenemos responsabilidad real, simplemente es algo percibido. Hemos interpretado que somos culpables de alguna situación que además no podemos cambiar. Cuando la culpa se torna neurótica, tóxica, autodestructiva, se le conoce como remordimiento y el remordimiento tortura. Esta culpa que tortura puede hacernos generar creencias o conclusiones que nos lleven a autorrechazarnos, a sentir vergüenza de nosotros mismos y a crear desesperanza.
Es muy importante vigilar si sentimos culpa, que no crezca a estos niveles autodestructivos, porque si nos lleva a la desesperanza, nos puede hacer entrar dentro del espectro suicida y entonces desear no vivir. Y entonces, lejos de tener voluntad de sentido y encontrar el propósito de nuestras vidas, vamos a caer en algo que se llama vacío existencial. Básicamente la diferencia entre el vacío existencial y encontrar el sentido de vida es andar muerto en vida por la vida o vivir con plenitud. La culpa también puede vivirse a un nivel que la logoterapia le llama existencial. Esta culpa a nivel existencial nos lleva a reflexionar sobre hechos o situaciones que han pasado ya. Y como no podemos regresar el tiempo para cambiarlas, generamos un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con situaciones concretas que hubiéramos deseado hacer de manera diferente o no hacer. Entonces la culpa se puede presentar como una culpa sana, prosocial, como una culpa neurótica que puede ser autodestructiva porque tortura, o como esta culpa existencial que se traduce en un arrepentimiento. Según la logoterapia, es inevitable e ineludible que en algún momento nos sintamos culpables. Lo importante es cuidar que no crezcan niveles autodestructivos. Y la muerte. La muerte tiene una gran tarea porque nos lleva a darnos cuenta de nuestra finitud, que solo tenemos una vida, que se va a acabar, y a reflexionar sobre cómo hemos estado viviendo y si queremos seguir igual, qué hemos hecho que no nos guste, qué podemos hacer diferente. La muerte nos lleva también a valorar a quienes amamos, a reflexionar sobre quiénes queremos ser, dónde queremos estar, a no desperdiciar ni un segundo de esta vida, a ver que cada día que pasa no regresa, es un día menos. Por lo tanto, la tarea de la muerte es enseñarnos a vivir la vida con plenitud. Y es así como el sufrimiento, la culpa y la muerte se pueden trascender. Quizás en este momento te estás preguntando, pero ¿cómo le hago? Si me está doliendo, si no veo salida, si esto es avasallante, ¿cómo puedo hacerle? Y para eso, la logoterapia creó otro concepto al cual le llama optimismo trágico. ¿Qué es esto? Encontrar lo bueno dentro de lo que nos está pasando. Lo primero que la logoterapia nos invita es a preguntarnos qué hay de bueno en esto que no estoy viendo. Quizás de inicio no lo vas a ver, pero ya al menos sabes que hay algo bueno, que te va a dejar una ganancia y que puedes volver esto una oportunidad. Quizás te estás preguntando, ¿y cómo puedo trascender esto? ¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo puedo volverlo una oportunidad? Bueno, lo primero que plantea la logoterapia es que ante cualquier situación podemos preguntarnos qué hay de bueno en esto que no estoy viendo. Así al menos sabes que hay algo nuevo, aunque de entrada no lo puedas percibir. Lo segundo que hace la logoterapia es crear un concepto que se llama optimismo trágico. El optimismo trágico no creas que es estar siempre positivo. Eso es un optimismo tóxico porque acaba provocando que niegues las emociones negativas o desagradables, y estas emociones son necesarias. El optimismo trágico lleva justamente a ver cómo podemos trascender cada uno de estos conceptos que conforman la tríada trágica. Para trascender el sufrimiento, la logoterapia propone el servicio. Te cuento, la logoterapia nos dice que detrás de una persona que ha encontrado el sentido de vida, sosteniendo su espalda, se encuentran los valores de sentido. Los primeros son los valores de creación. Tienen que ver con qué aportación damos al mundo. No porque llegues y des dinero o algo, se traduce con tus actividades, tu trabajo, tu sonrisa, lo que das a los otros. Sea lo que sea que hagas, eres una contribución para el mundo. Están los valores de experiencia, que tienen que ver con cómo vas tomando aprendizaje de las experiencias de tu vida, pero sobre todo cómo te relaciones con los demás. Estos valores de experiencia también se llaman valores afectivos o relacionales. Y tenemos por último los valores de actitud. Estos valores tienen que ver con tu libertad de elegir qué actitud tomas para afrontar las situaciones que la vida te presente. Y estos valores de actitud van muy ligados con la responsabilidad. La responsabilidad es definida como la habilidad de responder a las situaciones que la vida nos va presentando. Y como es una habilidad, se puede desarrollar y además está sostenida por estos valores. Entonces, regresando a cómo puedo
Trascender el sufrimiento a través del servicio tiene que ver con los valores de creación. Si tú trasciendes tu sufrimiento enfocándolo a dar un servicio a los demás, tu sufrimiento será menos doloroso y tendrá un para qué. Es el caso de personas que después de un sufrimiento fuerte crean fundaciones, se vuelven conferencistas, crean grupos de apoyo, abren blogs para informar a los demás. No tiene que hacer una acción gigante, ni siquiera escandalosa, pero si se traduce en un dar a los demás, tu servicio tendrá un para qué. Tu sufrimiento no habrá sido en vano. ¿Cómo podemos trascender la culpa? Bueno, la logoterapia nos dice que a través de los valores de experiencia, pero de aceptar los cambios. Que los cambios no sean algo que resistas, sino que te adaptes. La manera de sobrevivir a los cambios es adaptarse y esto ayuda a trascender la culpa, porque tendrás más claridad en tu toma de conciencia de cuándo es una culpa percibida y cuándo tienes una responsabilidad real, de cuándo puedes reparar el daño y cuándo no. ¿Qué pasa si sí hay un daño que hiciste y sí tendrías que repararlo, pero ya no hay a quién? Eso se trabaja a través del autoperdón. La culpa va íntimamente ligada al trabajo del perdón. Y además, si aceptamos los cambios, la estarás trascendiendo. Y por último viene la muerte. ¿Cómo puedes trascender la muerte? Haciendo conciencia de la finitud y eligiendo vivir la vida optimizándola con la mayor plenitud posible, como si cada día fuera el último. Y en este sentido, tomando valor de que la vida se va a terminar, habrás trascendido la muerte. Este concepto de la tríada trágica de la vida nos lleva a reflexionar sobre ¿y la felicidad? ¿En qué momento voy a tocar la felicidad si me la paso trascendiendo esas cosas trágicas que duelen y viéndolo como oportunidad? Bueno, la logoterapia nos explica que la felicidad no es una meta, ni es el fin último y ni siquiera es un proceso. La felicidad no es algo que se construye. La felicidad es aquello que vamos a alcanzar y vamos a conocer si encontramos, primero que todo, el deseo de buscar el propósito en todo. Si buscamos el propósito y el para qué de cada situación que la vida nos vaya presentando y de nuestra existencia misma. Esto nos va a llevar a una reflexión existencial de dónde quiero ir, qué es valioso para mí, no para los demás. Va a motivar que escuches tu voz interior y no las voces del exterior, que puedas determinar qué es valioso para ti, qué significa el éxito para ti, la misma felicidad, qué significa el amor, qué es lo que te hace estar bien y entonces buscarás esa dirección, te aferrarás a ello y lo vas a alcanzar. La logoterapia nos explica que si tenemos este deseo de encontrar el sentido, a lo cual le llama voluntad de sentido, y estamos buscando todo el tiempo el propósito y además nos preguntamos qué hay de bueno en esto que no estoy viendo, vamos a vivir en plenitud y no vamos a caer en frustración existencial o en el vacío existencial que nos haga sentir desesperanzados, sin deseo de vivir, viviendo por inercia, sintiéndonos una víctima de las circunstancias, una veleta del destino. No, podremos elegir qué queremos hacer que nos haga sentir bien a nosotros, que nos llegue, que nos llene, que nos dé plenitud. Y cuando alcances la plenitud y hayas establecido tus parámetros de felicidad, podrás ser feliz. Esto es maravilloso y es muy importante en este momento. La Organización Mundial de la Salud, a mediados del año pasado, afirmó que somos una sociedad a nivel global atravesando una crisis de pérdida de sentido de vida. Es decir, a nivel global, mundial, estamos desesperanzados, sin rumbo, sin propósito. Y esto se ha traducido en un aumento de situaciones de salud mental y sus consecuencias. Si despertamos la voluntad de sentido sabiendo que esta tríada trágica o toda aquella experiencia adversa o de sufrimiento o dolorosa la podemos volver en una oportunidad, todo irá cambiando. ¿Y tú cómo contribuyes al mundo? Cuéntame a ti qué te hace feliz. Yo soy Isabel Zuviría, psicopedagoga, tanatóloga y psicoterapeuta, y recuerda que aquí ningún tema es tabú. ¿Quedó bien? Sí.